clase por si alguien quiere verla de nuevo, la clase está siendo grabada. Muy bien, vamos a compartir pantalla entonces y empezamos la clase si no hay ninguna pregunta o comentario. ¿Les parece? Muy bien. Y entonces hoy vamos a ver la estructura de grupo cuando se interactúa por primera vez. Esto es importante hacerlo notar, ¿verdad? Cuando se interactúa por primera vez. Veamos, la estructura de grupo. Cuando un grupo interactúa por primera vez, imagínense ustedes en un grupo, la primera vez que entraron a la universidad o alguna escuela, algún instituto, pues todo el mundo está con incertidumbre, ¿verdad? Nadie sabe quiénes son los demás ni nada. Pero de inmediato se van a manifestar diferencias, ¿verdad? Ustedes van a ver que ahí hay alguien que se hace el chistoso, que hay otro que es hablador, que hay otro que es tímido, que es decir, diferentes personalidades se van manifestando, ¿verdad? Hay alguien que habla mucho, otro que es calladito, en fin, ¿verdad? Otros que ya empiezan a mostrar influencias en los demás miembros del grupo, ¿verdad? Y puede ser que lleguen a tenerla o no, ¿verdad? Pero ahí se van desarrollando formas de comportamiento en el grupo y se establecen relaciones entre sus miembros. Es decir, el primer día usted empieza a ver quién es quién, ¿verdad? A este es hablador, esta se la lleva de chistosa, esta es la coqueta, solo peinándose, esta es la inteligente, este es el vulgarote, ¿verdad? Cada quien va observando cómo son los demás y va acercándose a los que usted cree que son pues más o menos compatibles, ¿verdad? En consecuencia, el grupo se divide en partes o en posiciones. Lo que normalmente le dicen es que ya se hicieron grupitos, ¿verdad? Y es lo normal en un grupo, en la primera interacción. Pues cada quien busca, este medio lo conozco, este ya vive allá en el pueblo, entonces, ¿qué tal vos sos de allá? Sí, pues, y que ya hicieron sus primeros contactos y ¿a qué les parece simpático? Y mira que ese es chistoso y que ¿qué tal mucha? Y se juntan y, ¿verdad? Se hacen grupitos, ¿verdad? Se divide el grupo en partes. Entonces el modelo de las relaciones entre las partes del grupo, entre esas partes diferenciadas, ¿verdad? A eso se le llama estructura de grupo, ¿verdad? El grupo se estructuró. Cada quien se juntó con los que cree que son más o menos afines. Digo cree porque es la primera interacción. Nadie se conoce realmente. Nos guiamos por las apariencias. Y las apariencias ya sabemos nosotros que suelen engañar. Entonces es posible que nosotros los primeros días en la universidad hicimos un grupito, pero ya después me di cuenta de que este es un macizo, este quiere que yo haga todo y ellos no hacen nada y entonces el grupito medio se desintegra y se integran a otros. ¿Por qué? No fueron compatibles, aunque en la primera instancia pensaron que sí lo eran, ¿verdad? Entonces, en el grupo existen muchas partes, muchas posturas, posiciones, lo cual depende de las distinciones que hayan ocurrido a lo largo del desarrollo, es decir, a las formas como la gente se vio entre sí y cómo se fueron juntando en esos grupitos, unos se desintegraron, se agrandaron otros permanecieron igual, etcétera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro hasta ahorita. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es la estructura del grupo. La red social, veamos, ¿qué es la red social? Una postura o posición en un grupo es comúnmente adoptada por uno de sus miembros, aunque puede desaparecer una vez que se haya desarrollado la estructura. Es decir, lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Puede ser que se formó un grupo, aunque después, una vez desarrollada la estructura, una vez desarrollado el grupo,
esos desaparecen, ¿verdad? Entonces, cada posición es evaluada por los miembros en términos de prestigio, valor o importancia para el grupo, ¿verdad? Esta evaluación se llama estatus social o simplemente estatus, ¿verdad? Cuando se dice estatus, se presume que es social, ¿verdad? Entonces se dice estatus social o simplemente estatus. Y estatus, este término se atribuye a una posición en el grupo. Es decir, si usted está en el grupo, tiene una posición dentro del grupo. Esa posición que usted posee se llama estatus, ¿verdad? Y le es acreditada a cualquier persona que lo ocupe. Si usted es el líder del grupo, su estatus es el estatus de líder. Si usted es un miembro común, pues su estatus es de miembro común, ¿verdad? Estatus es la posición que usted ocupa en el grupo. No todos ocupan las mismas posiciones en un grupo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esta parte? Considero que sí, Lick. Aló, aló. Sí, Lick, todo bien. ¿Todo bien? ¿Los demás también? Sí, Lick. Considero que sí. Muy bien. Los roles. Veamos. Ustedes saben qué es el rol, ¿verdad? Un rol. Un rol es un papel que se juega, el papel que se juega, el rol que se juega, el rol que se desempeña, ¿verdad? Eso es el rol, ¿verdad? Entonces, en un grupo, el rol esperado, oiga usted, el rol esperado son las conductas o el comportamiento que esperan los miembros del grupo de quien ocupa una posición, ¿verdad? Si usted es el líder, el rol esperado son aquellas conductas que los miembros del grupo esperan de usted como líder, ¿verdad? El rol esperado del líder es pues, el comportamiento y las conductas que nosotros creemos que debe de tener el líder, ¿verdad? El rol percibido son los comportamientos que el ocupante de una posición percibe que debe asumir. Oiga usted, si yo soy el líder, entonces yo pienso que hay un conjunto de comportamientos que yo debo asumir, lo que yo creo. Ese es el rol percibido, el comportamiento que yo creo que debe asumir o que debo asumir yo, dependiendo del estatus que tengo en el grupo. Y el rol representado son las conductas que el ocupante de una posición realmente desempeña, ¿verdad? No lo que él cree, sino que lo que realmente desempeña. Ese es el rol representado, el rol que usted representa, es lo que realmente está haciendo, no lo que se percibe ni lo que se espera, sino que lo que realmente se está representando, ¿verdad? Entonces el rol esperado y el rol percibido se derivan de la posición del grupo, ¿verdad? Y en tanto que el rol representado es consecuencia de la posición en el grupo y de la idiosincrasia del ocupante. El rol representado, ese lo determina el que lo va a representar. Si hablamos de líder, el rol representado del líder es lo que él está haciendo, ¿verdad? Eso va a depender, es consecuencia de la idiosincrasia del ocupante, de ese estatus, ¿verdad? Es consecuencia de la posición en el grupo que tiene. ¿Me explico? Él es el líder, tiene una posición, un rol representado, y ese rol representado depende del estatus. ¿Cuál es su estatus? Líder, ¿verdad? Y de la idiosincrasia. Cuando digo idiosincrasia me refiero a su forma de ser, ¿verdad? ¿Está claro lo que son los roles? Esperado, percibido, representado. Sí, que está claro. ¿Seguros, seguros? ¿Ninguno tiene duda? Está fácil, ¿verdad? Que es fácil. Además es bonito. Además a mí, por lo menos a mí me gusta mucho. Ya después uno ya entra a grupos. Ya ustedes después tendrán que ya saber leer los comportamientos de la gente
Ya no solo en el lenguaje verbal, en el lingüístico, sino que en todos los demás lenguajes, ¿verdad? Especialmente el corporal, que vamos a verlo más adelante. Veamos entonces las normas del grupo. Además de roles que especifican el comportamiento apropiado, cada grupo tiene normas o reglas o leyes que se aplican a todos o a casi todos los miembros del grupo. Vamos a ver esto, porque es a casi todos, ¿verdad? Las normas van a controlar la conducta de los miembros del grupo. Para eso se establecen normas, ¿verdad? Para determinar cómo debe comportarse cada uno de los miembros, ¿verdad? Esas reglas generales les llamamos normas y son para controlar, ¿verdad? Van a regular los de conducta, entonces van a controlar, ¿verdad? La conducta de los miembros. El número de normas va a variar de acuerdo con la cantidad de los miembros que tiene el grupo y que además esté de acuerdo con ellas, ¿verdad? Si los miembros del grupo no están de acuerdo con las normas, no se puede, no puede convertirse en norma. Entonces van a haber tantas normas como los miembros de los grupos estén de acuerdo con ellas, ¿verdad? Probablemente más del 50% debe de estar de acuerdo, la mitad más uno, digamos, más de la mitad ya se vuelve norma, ¿verdad? Además, con el grado de conformidad de los miembros, que estén de acuerdo, que estén conformes, ¿verdad? Si no están conformes, pueden haber problemas más adelante, ¿verdad? Así como que estén de acuerdo con los niveles permisibles de desviación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estas las normas y quien no la cumpla, tiene muerte. No, yo estoy de acuerdo con la norma, pero no con la pena por la desviación, ¿verdad? No, que pague una multa de 1 quetzal y ya, ¿verdad? Tiene que haber una conformidad con los niveles permisibles de desviación y además, ¿qué tantas veces puede estar rompiendo la norma? A la tercera vez lo echamos del grupo, ¿verdad? O a la tercera vez se le suspende, o más de 3 ya no, ¿verdad? Tiene que haber conformidad en esta clase de cosas también, ¿verdad? O sea, cuando ustedes están en un grupo tienen que ir viendo todas estas cosas, ¿verdad? E irlas implantando, ¿verdad? Si la demás gente no hace nada, ustedes tienen que tomar el papel, el estatus de líder, ¿verdad? Vamos a establecer normas, mucha. La entrada es a tal hora. Quien venga 5 minutos después ya no puede entrar o va a pagar una multa y ese dinero va a servir para cosas del grupo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces el comportamiento de los miembros del grupo y el resultado de estos van a ser afectados por los roles y por los estatus asociados a las posiciones, así como a las normas del grupo, ¿verdad? Repito, el comportamiento de los miembros y el resultado de este comportamiento son afectados por los roles, por los estatus y por las normas. Ya sabemos qué son los roles, qué son los estatus y qué son las normas, ¿verdad? Los efectos del estatus que se le acredita a una persona se manifiesta de manera especial tanto en el comportamiento de la persona como en el de los otros miembros presentes. Es decir, cuando le damos el estatus de líder a una persona, ¿verdad? Ese estatus se va a manifestar en el comportamiento de esa persona. Nosotros podemos distinguir a alguien, al líder de un grupo, sin oír lo que hablan, pero sí por el comportamiento, por sus posiciones corporales, por su lenguaje no verbal, ¿verdad? O por su forma de decir las cosas. Distinguimos que es el líder. Es decir, el estatus se manifiesta en el comportamiento de las personas. Si usted no es el líder, su comportamiento es otro. ¿Me explico? ¿Verdad? Y tanto en el comportamiento de los demás. El líder manifiesta cierto comportamiento y los demás lo aceptan. Entonces usted reconoce al líder no solo por su comportamiento, sino que por el comportamiento de los demás en relación a él. ¿Verdad? El estatus está estrechamente relacionado con el poder social. ¿Verdad? Entre más poder social, el estatus es más alto.
Por ello, cuando se habla de los efectos del estatus, se deberá tomar en cuenta que los mismos efectos surgen en relación con las diferencias de poder y es posible que sea la variable crítica. Es decir, ¿qué tanto poder va a tener el líder, por ejemplo? Hablo del líder, que es lo más inmediato, ¿verdad? ¿Qué tanto poder va a tener el líder? Y si ese poder que él va a tomar va a crear diferencias con otras personas y eso sí va a representar algo, va a ser una variable crítica, ¿verdad? Si el líder toma, y no es que el líder tome mucho poder, que el líder tome mucho poder no es el problema. El problema va a ser la diferencia que surja con los demás derivado de ese poder que él está adquiriendo. Si los demás lo aceptan sin chistar, no va a haber una variable crítica. El problema va a ser cuando alguien diga, mucha, este ya tiene mucho poder, ya para todo quiere multarnos, ya para todo es crítica, ya para todo es regaño, que no es posible, que somos profesionales y que aquí cada quien debe responder, ¿verdad? Empiezan a haber diferencias. Es una variable crítica, ¿verdad? Las normas van a estar siempre relacionadas con el estatus, ¿verdad? Los efectos más evidentes de las diferencias de estatus son los relacionados con el contenido de las comunicaciones dentro del grupo, ¿verdad? En general, la persona con mayor estatus recibe e inicia más comunicaciones que la persona que está en un estatus menor. ¿Me explico? Es decir, quien está en un estatus mayor tiene más dominio, una relación más interpersonal con los miembros del grupo que los miembros del grupo con él. Los miembros del grupo con él pueden tener una relación impersonal, pero él como líder conoce bien a los integrantes del grupo, los reconoce perfectamente, sabe más de ellos que ellos de él, ¿verdad? Entonces, en general, la persona con mayor estatus recibe e inicia más comunicaciones que las personas en un estatus menor, ¿verdad? Y el contenido de los mensajes que se dirigen a un nivel superior tienden a ser más positivos, ¿verdad? Los mensajes entre dos personas con estatus superiores tienden a ser más positivos, quiere decir que se lleven a la práctica. Eso quiere decir positivo, ¿verdad? Digamos en derecho, cuando se dice este derecho es positivo, quiere decir que este derecho efectivamente se cumple. Esta ley es efectiva, es decir, que se cumple. Hay un montón de leyes que no son efectivas. Ahí están, pero nadie las cumple, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando los mensajes tienden a ser más positivos, es decir, que se llevan a la práctica. Los mensajes entre dos personas con estatus alto, sus ideas las van a llevar a la práctica más fácilmente que aquellas personas que están en un estatus inferior, ¿verdad? Un estatus elevado puede proteger a un miembro del grupo cuando se desvía de las normas. Mucha que él faltó, sí vos, pero es el coordinador, perdonémoselo. Por ejemplo, ¿verdad? Y es natural dentro de los grupos. Veámoslo en el grupo de la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Pacto de corruptos, pues están protegidos aunque se desvíen de las normas, ¿verdad? Hay que tener cuidado, no siempre, pero casi siempre. Por eso se decía, ¿verdad? Las normas son aquellos leyes o reglas que deben ser cumplidas por todos o casi todos. Porque un estatus elevado puede ser que cuando se desvía se sea más magnánimo con él que con un miembro de menor estatus, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Dónde me quedé? Ya me perdí. Aquí estamos, ¿verdad? Un estudio sobre la aplicación de sanciones
a miembros de fraternidades, tanto masculinas como femeninas, reveló que a los miembros de estatus alto que infringían reglas se les imponía sanciones más ligeras que a los que tenían un estatus más bajo, ¿verdad? Es decir, sí es efectivo, ¿verdad? Quien tiene el poder, quien tiene estatus alto, goza de ciertos privilegios, ¿verdad? El estatus también afecta otros comportamientos dentro del grupo. Por ejemplo, personas con estatus elevado se sienten libres para acercarse o alejarse al estar interactuando con una persona de estatus bajo. Se sienten con más libertad, de repente de cortar la comunicación. Disculpa, vos tengo que hacer, me están esperando. Se siente más libre de actuar, ¿verdad? De acercarse, están dos platicando y se puede acercar tranquilamente. ¿Qué pasó, muchachos? ¿De qué hablan? O de alejarse, muchachos, ya los dejo, disculpen, sin ninguna pena, se siente libre, ¿verdad? Sin embargo, quien tiene el estatus más bajo se siente forzada a mantener una distancia correcta. Él sí no se va a acercar tanto, va a respetar que el otro está hablando con otro. ¿Me explico? ¿Verdad? Si las personas de alto y bajo estatus se desenvuelven igual en labores sencillas, se considera que la persona de estatus alto como poseedora de una mayor capacidad que la persona de estatus bajo. Aunque estén efectuando la misma actividad y lo estén haciendo igual de bien, la persona con mayor estatus va a recibir más crédito, ¿verdad? Se va a pensar que posee más capacidad porque pudo hacer lo que aquel, igual que él. Seguramente puede hacer lo que aquel otro también hace y lo que hace cualquier otro del grupo igual de bien. Entonces, si se demuestra que él puede hacer esto bien, aunque lo haga igual que el otro, se va a considerar que él tiene una mayor capacidad. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Sí, Sí. tal vez asimilo yo esto que usted estaba explicando, como por ejemplo cuando en la misma universidad, ¿verdad? Algún estudiante que es muy aplicado falla. El docente sí tiende a tener como cierta consideración porque no falla, ¿verdad? Y es muy raro a que vaya a fallar alguien que habitualmente lo hace, ¿verdad? Por No sé si estará supuesto. asociado. Por supuesto, el ser estudioso y ser reconocido como el estudioso es un estatus. Y va a tener es un estatus mayor que aquel que es considerado no estudioso, ¿verdad? Cuando un estudioso le pasa algo, le habla al catedrático, fíjese que tuve este problema y no pude examinarme o no pude entregar un ejercicio o cualquier cosa. El catedrático, tomando en cuenta que es estudioso y que nunca ha fallado, va a pensar, seguramente de verdad tuvo un problema, ¿verdad? Y entonces voy a ser considerado. Contrario con aquel que no es estudioso y que cada tarea pide más tiempo y pide más ayuda, siempre en todas, ya la tercera, cuarta vez, el catedrático, no, ya no le creo, ¿verdad? Porque no ha demostrado su comportamiento, no ha demostrado el rol que espero de él. Entonces sí, efectivamente, ¿verdad? El ser estudioso es un estatus dentro del grupo, dentro de un grupo de estudiantes, por ejemplo, ¿verdad? Los estudiosos van a tener un estatus sin duda más alto que el que no. ¿Está claro, Mayra? Sí, gracias. Muy bien. Veamos conformidad con la norma, ¿verdad? Las normas sociales específicas especifican las clases de comportamiento que deben o no ser representados por los miembros del grupo. Ya dijimos, ¿verdad? Son leyes, son reglas. Entonces, conformidad con la regla es afectada por diversos factores que pueden ser clasificadas en 4 categorías. Es decir, las reglas, se va a ver conformidad dependiendo de 4 categorías.
factores de personalidad, factores de estímulo, de situación y de relaciones intragrupales. Veamos qué significa cada una de estas, ¿verdad? Los factores de personalidad se refieren a las características de los miembros del grupo. O sea, el factor de personalidad se refiere a la personalidad de cada uno del grupo, es decir, su edad, su sexo, su nivel de inteligencia, si es el autoritarismo, lo chistoso, etcétera, ¿verdad? La personalidad, las características de cada uno de los miembros del grupo. Estos factores tienen efecto demostrables, aunque no muy intensos, sobre la conformidad del grupo. Es decir, se ha revelado que cuanto más inteligentes sean los miembros de un grupo, es menos probable que estén conformes. Oiga usted esto es importantísimo. ¿Se da cuenta usted por qué no invierten en educación en el país, verdad? Oiga, se ha revelado que cuanto más inteligentes sean los miembros de un grupo, es menos probable que estén conformes. Si usted es ignorante, va a estar conforme con lo que le den. ¿Me explico? ¿Verdad? La conformidad aumenta con la edad cronológica hasta alrededor de los 12 años y entonces tiende a disminuir. Es decir, yo hasta los 12 años empiezo a ser conforme. Después empieza a disminuir, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo. Se puede observar que las mujeres son más conformistas que los hombres, aunque hay razones para creer que esta diferencia fue determinada por el tipo de estímulos utilizados en esos estudios. Hay cosas sociales que determinan la conformidad de la mujer, ¿verdad? A la mujer se le educa para estar conforme con el marido que le tocó, que sea buena mujer, que atienda bien a su marido y que críe bien a sus hijos. Y eso es lo que tiene que conformarse, ¿verdad? Mucha de la exaltación, exaltación llevada a los límites de la madre y del Día de la Madre, es una forma de machismo para decirle a la mujer, usted está hecha para ser mamá. Si usted es mamá, va a ser feliz y no pida más, ¿verdad? Y por eso es que el Día del Padre no se exalta tanto, porque el hombre puede ser papá, pero puede ser otras muchas cosas. La mujer no. La madre es sagrada y Dios guarde, ¿verdad? Entonces es una forma de machismo de decirle a la mujer, usted tiene que estar conforme, ¿verdad? Lo suyo es ser mujer, ser madre, ser ama de casa, ¿verdad? Entonces, al parecer, existe una tendencia general a conformarse con las normas, no solo tanto de las mujeres, sino que también de los hombres, ¿verdad? No hay algo determinante que pueda decir que las mujeres son más conformistas por naturaleza. No. Por cuestiones sociales, sí. Por la sociedad en la que vive, sí. Porque a eso es a lo que se le ha enseñado. ¿Verdad? ¿Alguna duda? Ninguna, ¿verdad? Muy bien, factores de estímulo. Los factores de estímulo son los que están relacionados con la norma en cuestión, con la norma que se discuta. Experimentos que se han realizado en torno a la conformidad en las normas, es decir, qué tan conformes están los miembros del grupo en las normas. Los estímulos pueden ser un grupo de líneas verticales, figuras geométricas, clics de metrónomos o cualquier cosa que el experimentador decida utilizar. Son factores de estímulo para grupos, ¿verdad? Los factores de estímulo tienen mucha influencia en el comportamiento de la conformidad. Por lo general, en cuanto más ambiguo es el estímulo, mayor será la conformidad con la norma. Vea usted. No entre más claro sea el estímulo, sino que entre más ambiguo va a haber más conformidad. La gente, por lo general, tiende a decir, le da miedo demostrar su ignorancia. Entonces, muchas veces prefieren decir, sí, estoy de acuerdo, en lugar de decir, no entendí. ¿Verdad? En lugar de, es que no me parece la norma, pero no sé cómo defenderla. No sé cómo defender mi posición. Entonces, mejor me callo y estoy de acuerdo. ¿Verdad?
Si el estímulo es ambiguo, ¿verdad? Entonces, la gente tiende a conformarse. Vea usted, cuando se trata de un estímulo ambiguo, dice, como el fenómeno autocinético, es decir, una luz completamente fija en una habitación totalmente oscura, va a parecer moverse, parece que se mueve, ¿verdad? Entonces, casi el 80% de los miembros del grupo se conforman con el juicio de la mayoría acerca de la distancia que recorre la luz en un determinado lapso. Aunque los demás no se den cuenta, el 80% va a creer que sí, va a decir que sí, aunque no se den cuenta. Es probable que la gente se conforme más cuando tiene incertidumbre acerca de sus propios juicios, cuando realmente no sabe cómo defender su juicio, no sabe qué pensar, no sabe cómo discutir. En general, cuando se es menos inteligente, se tiende a ser más conformista con cualquier norma que nos presente. Esas son cosas muy importantes, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Veamos factores de situación, ¿verdad? Incluye variables de contexto del grupo, como el tamaño del grupo, qué tan grande es, cómo es su estructura, ¿verdad? La unanimidad de la mayoría respecto a comportamientos apropiados. Estas variables producen efectos moderadamente fuertes sobre la conformidad. Entonces se observa que la conformidad aumentaba con el tamaño del grupo hasta alrededor del constituido por 4 miembros. Más de 4 miembros empieza a haber inconformidad. Otros estudios demuestran también que la conformidad aumenta con el tamaño del grupo, aunque el tamaño de máxima efectividad puede variar con otros aspectos de la situación, ya no solo con el tamaño, ¿verdad? Sino que la conformidad también aumenta con la aprobación de la mayoría o con su unanimidad. Si todos están de acuerdo, yo no me animo a hablar. Yo no me animo a ser el que está en desacuerdo, ¿verdad? Y eso afecta al 80% de los miembros de un grupo. Oiga usted. Por eso es que un miembro inteligente va a hacer la diferencia. Veamos el siguiente, relaciones intragrupales, es decir, las relaciones que se dan dentro del grupo, ¿verdad? Miren, ya nos quedan poco más de 3 minutos, ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Entonces, se le denomina relaciones intragrupales a los factores que no encajan fácilmente dentro de las 3 primeras categorías, y en ellos se incluye el tipo de intensidad de las presiones del grupo, su composición y el grado en que el mismo ha tenido éxito anteriormente, ¿verdad? Lo que no encaja fácilmente en las 3 antes que acabamos de ver, ¿verdad? Aquí se incluye el tipo de intensidad de las presiones del grupo. ¿Qué tanto presiona el grupo? ¿Verdad? O si no presiona. Y el grado de éxito que ha tenido antes. Si este líder ya nos demostró que tiene éxito o no, ¿verdad? La probabilidad de que un miembro del grupo esté conforme con las normas es mayor cuando hay presión del grupo que cuando no la hay. Vea usted. Es más fácil, es más probable que un miembro esté conforme con la norma cuando hay presión que cuando no la hay. Pero el grado en que esto ocurra depende de las aptitudes relativas de los integrantes del grupo, de sus éxitos y fracasos en el pasado y cuánto haya permanecido en el grupo, ¿verdad? No es solo de cuestión de la presión tiene mucho que ver, pero tiene que ver también las aptitudes relativas de los integrantes del grupo, qué tan aptos somos, o si nos aceptamos de que para esto no servimos, si solo fracasos hemos tenido o solo éxitos hemos tenido, ¿verdad? Por eso es claro que la conformidad respecto a las normas del grupo cambia de acuerdo
con diversos factores. No solo es un factor el que provoca disconformidad o conformidad, son diversos factores. Cuando hay un alto grado de conformidad, las consecuencias para el grupo pueden ser tanto deseables como indeseables. Si todos estamos de acuerdo, puede ser peligroso. Si todos estamos en desacuerdo, también, ¿verdad? Entonces es necesario cierto grado de conformidad en el grupo para que cohesione, que nos una. Si no, no vamos a ser grupo, ¿verdad? Pero conformarse ciegamente con la opinión de la mayoría puede llevar al grupo a tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? No es solo lo que diga la mayoría, mucha, no, hay que discutirlo, ¿verdad? La mayoría puede tomar decisiones estúpidas y la historia lo demuestra, ¿verdad? Se nos está acabando el tiempo, entonces termino aquí la reunión y nos conectamos nuevamente.